Así Dios sentenció, mas Cristo por amor su propia vida dio, y quien en Cristo crea de vida eterna gozará, de vida eterna gozará. El Salvador del mundo no vino a condenar, mas vino por su cruz los hombres a salvar, y quien en Cristo crea de vida eterna gozará, de vida eterna gozará. Vamos a pedir la ayuda de Dios en oración. Bendito Dios y Padre Celestial, nos acercamos a tu bendita y santa presencia. Alabamos y glorificamos tu nombre porque tú eres Dios grande y misericordioso. Tu misericordia es nueva cada mañana. Y gracias por permitirnos estar aquí para abrir tu santo libro y anunciar las verdades eternas del Evangelio. Queremos rogar a ti por las personas que están presentes, que han de escuchar el mensaje, los mensajes, para que tu palabra llegue a sus corazones, pueda así producir fruto en la conversión de sus almas, puedan creer en la persona bendita de tu Hijo amado y recibir por la fe en Él el perdón de todos sus pecados, la seguridad de la vida eterna que solo se encuentran en Cristo. Queremos encomendar a ti el culto del principio hasta el fin. Guía todo, quita todo obstáculo, distracción, y que hoy haya fiesta en los cielos por pecadores arrepentidos pasando de muerte a vida. Nos dejamos a tu cuidado, recibe la gracia por todo, te lo pedimos en nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, una vez más reiteramos la bienvenida, nuestra complacencia por apartar unos minutos de su vida para estar aquí y escuchar el Evangelio de la gracia de Dios. Vamos a leer unos pasajes en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según Mateo, un pasaje que tal vez usted ha escuchado en otras ocasiones y que está referido aquí en la carta gráfica. Son palabras del Señor Jesucristo que dice en el capítulo 7 y el verso 13 del Evangelio según Mateo. Preste atención. Dice el Señor: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y vamos a leer un pasaje paralelo a este en el Evangelio según Lucas, también palabras del Señor Jesucristo. En el capítulo 13 del Evangelio según Lucas, y el verso
22. Dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Hasta aquí, que el Señor bendiga su santa palabra. Amén. Bueno, hemos leído dos pasajes donde el Señor hace referencia a puertas y también a caminos. La Biblia nos dice, y este es un pasaje, el primer pasaje que hemos leído, que hay dos caminos por los cuales todo hombre transita. Hay, como aquí vemos en la carta, un camino ancho cuyo fin es la perdición eterna, y un camino angosto que su fin es el bienestar eterno, el cielo. Y el Señor empieza diciendo en la primera porción que hemos leído, entrad por la puerta estrecha. Esa es una oración imperativa, es una orden. Dios, en la persona del Señor Jesucristo, está diciendo, entren por la puerta estrecha. Y después, Él describe una puerta ancha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Amigo, amiga, Dios en esta noche quiere que usted primero se ubique en qué camino está andando. La Biblia dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. En el segundo pasaje que leímos, hace referencia a que el Señor ya estaba encaminándose hacia Jerusalén. Y Él hizo muchas señales y milagros que daban así testimonio de que Él es el Hijo de Dios, el que Dios prometió desde el principio de la humanidad,
Como usted ha escuchado aquí o ha leído en la Biblia, que el Señor Dios, cuando el hombre pecó, anunció que iba a nacer de una mujer uno que iba a vencer a la serpiente antigua, al diablo, a Satanás, el padre de la mentira. Y esa primera mención, y después leímos en la Biblia muchas otras menciones acerca del advenimiento, de la venida del Señor Jesucristo, el mismo Dios hecho hombre. Y Él estaba encaminándose hacia Jerusalén para cumplir la obra que Dios le había encomendado, la obra de nuestra redención. Cuando alguien le preguntó, Señor, ¿son muchos los que se salvan? Estaba preguntando por el número. Y el Señor no le dijo, son muchos o son pocos, sino le dijo, esforzados, y les dijo a todos los que estaban presentes, y te dice a ti, esforzados a entrar por la puerta estrecha, porque muchos procurarán entrar y no podrán. Y hace referencia entonces a un padre de familia que se levanta y cierra la puerta. Y aquí en la carta gráfica podemos ver una puerta cerrada. Aquí vemos una puerta abierta que está al pie de la cruz, que representa la oportunidad que Dios le concede a usted, amigo, amiga, en esta noche, que aún anda, transita por este camino ancho que le puede parecer a usted que va bien. Como dice el proverbio, hay camino que al hombre le parece derecho en su propia opinión. Pero el llamado de Dios es a examinarse cómo está andando. Si usted ha tenido un encuentro, un momento en que ha reflexionado, como podemos ver aquí, hay un pare en ese camino ancho. Hace referencia a un verso en la Biblia donde dice, paraos en los caminos y preguntad cuál sea el buen camino. ¿Cuál es el camino? Muchas personas dicen, bueno, hay muchos caminos para ir a Dios. Lo importante es que uno que sea sincero. Amigo, le decimos por la palabra de Dios, hay un solo camino. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino. Él no dijo, yo soy uno de los caminos. No, Él es el único camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo el Señor Jesucristo. Y Él es el único camino. Si usted, amigo, amiga, no está andando en ese camino, en la Biblia está registrado el caso de un hombre que perseguía a ese camino. Perseguía a los que estaban andando en el camino. Este es Saulo de Tarso. Él creía que lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo bien. Estaba en su religión
sinceramente engañado. Pero Dios se le apareció y le habló desde el cielo, el mismo Señor: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ese fue el día en que Saulo se convirtió al Señor. Le dijo: Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura causa es dar voces contra el aguijón. Él dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad de Damasco, y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Ahí fue el momento en que este hombre reconoció que no estaba en el camino que conduce al cielo. El apóstol, el que más tarde fue el apóstol Pablo, estaba caminando por el camino ancho y estaba engañado pensando que estaba haciendo bien, porque no había conocido el camino, no había conocido al Señor Jesucristo, pero llegó el día en que lo conoció, lo recibió como su Señor y Salvador, y fue salvo desde ese día, y ahorita está Él en el cielo. Usted mismo ha escuchado varias veces, pero usted tiene que creer de una manera personal. La Biblia dice que si creyeres, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Usted en esta noche puede así entrar, dejar el camino ancho que conduce a la perdición, entrar por la puerta estrecha, que es Cristo. Es estrecha, una de las cosas, porque usted debe humillarse, dejar todas sus pretensiones, sus méritos. No tenemos ningún mérito para ser salvos. La salvación es por gracia. Gracia significa un favor que no merecemos. No merecemos la salvación. Merecemos es la condenación. De hecho, el que no cree en el Hijo, la Biblia dice, ya ha sido condenado, porque no ha creído. Todos somos merecedores justos del castigo eterno, pero Dios en su misericordia y amor ha provisto una vía de escape, un Salvador, el único, Cristo Jesús. Y en esta noche usted puede así entrar por la puerta estrecha y andar por el camino angosto que conduce a la vida, creyendo en el Señor Jesucristo. Que Él bendiga su santa palabra. Amén. Nos reiteramos la bienvenida a todos los presentes. Estamos muy contentos de que usted esté aquí con nosotros en esta noche para escuchar el Evangelio, y ojalá sea la noche en que usted cambie de camino. Vamos a cantar el himno 44. Las 3 primeras estrofas dice: la primera estrofa, 2 únicos caminos hay, por ellos todos van. Según el hombre escoja aquí, tendrá su eternidad. La paga del pecado muerte es, mas la vida eterna es el don de Dios por el Señor Jesús. Las 3 primeras estrofas del himno 44 para seguir con la predicación del Evangelio. 2 únicos caminos hay, por ellos todos van.
según el hombre escoja aquí, tendrá su eternidad. La paga del pecado, muerte es, muerte es. La paga del pecado, muerte es, muerte es. Mas la vida eterna es el don de Dios por el Señor Jesús. Mas la vida eterna es el don de Dios por el Señor Jesús. Por el camino ancho va la grande multitud, pensando solo en su placer, se olvidan de Jesús. La paga del pecado, muerte es, muerte es. La paga del pecado, muerte es, muerte es. Mas la vida eterna es el don de Dios por el Señor Jesús. Mas la vida eterna es el don de Dios por el Señor Jesús. Por el camino angosto van los salvos por Jesús, negándose en pos de él, caminan con su cruz. La paga del pecado, muerte es, muerte es. La paga del pecado, muerte es, muerte es. Mas la vida eterna es el don de Dios por el Señor Jesús. Mas la vida eterna es el don de Dios por el Señor Jesús. Vamos a leer nuevamente en la palabra de Dios, en el Evangelio según Lucas. Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, desde el versículo 30. Lucas, capítulo 10, versículo 30. Dice así la palabra de Dios: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Hasta acá, que el Señor prospere su palabra con lo que ya hemos oído. Amén. Bueno, apreciado oyente, esta es
la parábola conocida como la parábola del buen samaritano. Y yo creo que es una de las parábolas más conocidas. Se han hasta hecho canciones y refranes de esta parábola. Pero las parábolas, el Señor Jesucristo hablaba en parábolas. Él utilizaba historias de la vida cotidiana, de la vida común, ejemplos para dar una enseñanza espiritual. Y eso es lo que hace el Señor Jesucristo en esta ocasión. Y mire, y estamos pensando en 3 enseñanzas claras, precisas, que nos ilustra y que nos enseña, valga la redundancia, esta parábola. Y mire, y lo primero que nos enseña esta parábola es la condición espiritual del ser humano. También nos enseña la corrupción moral de la religión y nos enseña la capacidad salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Pero quisiéramos hablar de lo primero, la condición espiritual. Dice aquí la parábola, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. No es casualidad que el hermano que me antecedió habló de los 2 caminos. Mire, apreciado oyente, aunque no está ilustrado en esta carta gráfica, este camino que usted ve aquí, el camino ancho, es un camino en descenso. Es un camino que desciende y que lleva a la persona a la perdición eterna, la condición espiritual. Este hombre estaba descendiendo. ¿Sabe? El hombre allá afuera que no conoce a Dios proclama de que la evolución existe, de que el hombre viene de un estado inferior y ha evolucionado a ser una mejor persona o un mejor ser. Pero sabe, bíblicamente no es así. Más bien es lo contrario. El hombre, el ser humano, camina, transita en un camino en descenso. Este hombre dice aquí, descendía de Jerusalén a Jericó. Y dice la palabra de Dios que cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. No solamente el camino que lleva el ser humano, apreciado oyente, es un camino en descenso, sino que está imposibilitado para salvarse a sí mismo. Así es su condición. Apreciado oyente, la Biblia es clara. Dice, ciertamente no hay hombre en la tierra que haga el bien y nunca peque. Esa es nuestra condición, somos pecadores. ¿Sabe? La Biblia en los Proverbios dice que el camino del entendido es hacia arriba para apartarse del Seol abajo. Pero la condición espiritual de todo ser humano, según Romanos capítulo 3, es que no hay justo ni a uno y no hay quien entienda, no hay entendido. Nuestro camino, apreciado oyente, nuestra condición espiritual es un camino en descenso. Pero apreciado oyente, para eso le anunciamos del Señor. Para eso usted está aquí, para escuchar de la gloriosa persona de nuestro Señor Jesucristo, el cual quiere salvarle a usted. El que sí puede salvar al más vil pecador, el que sí puede hacer algo por el hombre.
Mire, este hombre estaba medio muerto, se estaba muriendo, no podía hacer nada. Allí en el original es que estaba en un charco de sangre. Pero la segunda cosa que quisiera decir, apreciado oyente, es que dice la parábola que aquel hombre, estando en esa condición, pasó un sacerdote. Y dice la Biblia que viéndole pasó de largo. Pasó un levita y dice que vino cerca de él y viéndole pasó de largo. Mire, ¿sabe? En esta parábola hay tres miradas. La primera mirada, la mirada del sacerdote, una mirada de indiferencia. Vio cómo estaba aquel hombre que se estaba muriendo y sencillamente pasó de largo. Pero dice el levita, aquel que ayudaba en el templo, dice que se acercó, vino cerca de él. Es una mirada de curiosidad. ¿Verdad que cuando pasa algo la gente lo primero que hace es sale a ver qué pasó? Una mirada de curiosidad, pero dice la Biblia que pasó de largo. Mira, apreciado oyente, así es la religión. No puede, y escúcheme bien, no puede y ni quiere hacer algo por el hombre. La Biblia enseña de aquel traidor llamado Judas, que vendió al Señor por 30 míseras piezas de plata. Aquel hombre, después de entregar al Señor, mire, él sintió remordimiento. La conciencia no lo dejaba dormir, porque había vendido a su maestro, había vendido a su Señor. Mire, y aquel hombre fue a los sacerdotes. Y dice que él tenía aquellas 30 piezas de plata. Y él le dijo a aquellos religiosos: he pecado entregando sangre de un inocente. ¿Sabe qué dijeron aquellos hombres religiosos de la época? Dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Mira, apreciado oyente, la religión no puede hacer nada por el hombre. No hace nada. Y queremos decirle a usted, apreciado oyente, usted no ha venido aquí a escuchar un discurso religioso. Usted no ha venido usted a escuchar aquí una religión más. Usted ha venido a escuchar es de Cristo, de la persona que le queremos anunciar, de aquel que murió en la cruz por sus pecados, de aquel que derramó su preciosa sangre, que no tenía por qué morir, pero él decidió morir. Porque el justo tenía que morir por los injustos para poder llevarnos a Dios. No puede hacer nada. El sacerdote lo vio y pasó de largo. El levita, aunque sea, se acercó, pero dijo: no, yo no puedo hacer nada por este hombre, y se fue. Pero sabe, aquí hay una preciosa ilustración de este samaritano, que nos ilustra de la persona del Señor Jesucristo, que dice que vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Esa palabra, movido a misericordia, allí es, salió de sus entrañas. Las entrañas es de lo más adentro, lo más recóndito de nuestro corazón, de nuestra alma. Mire, de ese hombre salió misericordia y se compadeció de aquel hombre que se estaba muriendo. Mira, apreciado oyente, Cristo no tenía por qué venir a morir en la cruz por nuestros pecados. No tenía que hacerlo. Si Él se hubiera quedado eternamente allí en el seno del Padre, mire, Él sería completamente justo. Hubiéramos toda la humanidad ido a una perdición eterna por nuestros pecados, y Él hubiera sido completa y eternamente justo. Pero sabe, Cristo quiso redimirnos de la maldición de nuestros pecados. Por su infinito amor,
por su entrañable amor. Mire, Cristo dejó el trono de luz por el madero de la cruz para salvarnos de nuestros pecados. El apóstol Pablo, cuando entendió esta gran verdad, dijo: Jesús, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo murió en la cruz, apreciado oyente, por sus pecados. Él llevó allí en el Calvario una carga que no le pertenecía, la carga de nuestros pecados. Y Él lo hizo por amor, porque Él fue movido a misericordia. Y dice la Escritura que acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. El aceite, apreciado oyente, un cicatrizante, y el vino un desinfectante, porque Él quería sanar a aquella persona que se estaba muriendo. Mire, eso es lo que quiere hacer Cristo, apreciado oyente. Usted tiene una herida en su alma, la herida que ha producido el pecado. Y solamente Jesucristo, aquel que murió en la cruz, pero que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, solamente Él lo puede salvar. No solamente Cristo puede salvarle a usted, es que Cristo quiere salvar al pecador. En una ocasión un hombre leproso, dice así la Biblia, que estaba lleno de lepra, una figura del pecado. Mire, se acercó al Señor y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Aquel hombre dudaba. Él sabía que Cristo podía limpiarlo, pero no sabía si Cristo quería limpiarlo. Pero sabe, el Señor, en una plena identificación, dice la palabra de Dios, que le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Dios quiere que todos los seres humanos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que usted en esta noche salga de esa puerta con un corazón limpio delante de sus ojos. Pero ahora la pregunta: ¿quiere usted ser sano? ¿Qué hubiera pasado si ese hombre, mientras lo estaba curando aquel samaritano, como era judío, le dice: no, mira, no me toques? Se hubiera muerto, se hubiera perdido. Pero aquel hombre le sanó, le cuidó, y dice la palabra de Dios que prometió regresar por él. Cristo le quiere salvar, Cristo le quiere cuidar. Y Cristo, apreciado oyente, Él subió a los cielos, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, y Él dijo que Él iba a volver por el fruto de la aflicción de su alma. ¿No quiere tener usted esa esperanza en esta noche? Acepte al Señor como su Señor y Salvador. Acepte a Cristo, como dice la palabra de Dios, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Que el Señor le ayude y que Él prospere su santa palabra. Amén. Vamos a continuar cantando el 417. Vamos a cantar la primera y la tercera del 417. Dice: mi Salvador en su bondad al mundo malo descendió, y de hondo abismo de maldad él mi alma levantó. El 417, la primera y la tercera estrofa. Mi Salvador en su bondad al mundo malo descendió, y de hondo abismo de maldad en mi alma levantó. Seguridad me dio Jesús, de su mano me tendió. Estando el sol de la luz, el
dura vez Jesús sufrió cuando en la cruz por mí murió. Tan solo así Él me salvó y así me levantó. Seguridad me dio Jesús, cuando en su mano me tendió, estando en sombra de la cruz, en su bondad me levantó. Vamos a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 6. Evangelio según San Juan, capítulo 6. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 26. Leamos desde el 25. Dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a esto señaló Dios el Padre. Dice en el 32, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios, el que descendió del cielo, da vida al mundo. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. El versículo 53 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis la sangre, no tendréis vida eterna. Porque el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Dice en el 60, al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a dejar hasta allí la lectura, esperando que Dios prospere su palabra. Había una multitud que seguía al Señor ya desde hacía algún tiempo. Y previo a esta disertación que él tuvo con aquel grupo que le seguía, él había tenido unas palabras
al otro lado del mar de Galilea. Él está hablando aquí en Capernaum, donde él vivía. Pero él había estado anteriormente al otro lado en Tiberias. Y estando allí en Tiberias, después que terminó su discurso, él le dijo a los discípulos que le dieran de comer a la multitud. Hizo aquel milagro que muchos conocemos, donde solamente la provisión, pequeña provisión que tenía un muchacho allí, simplemente un joven que tenía 5 panes de cebada y 2 pececillos, con eso él hizo el milagro de alimentar aquella multitud, miles de personas. No sabemos exactamente cuántos miles de personas habían con exactitud, porque habla de 5,000, pero sin contar las mujeres y los niños. Que no sabemos exactamente cuántos eran en total. Tal vez triplicaba el número o mucho más. Pero algunos de los que vieron aquel portento y que se dieron cuenta que la provisión de la cual él sacó para darle a todos fue multiplicada por el Señor, dice que ellos dijeron: este verdaderamente es profeta que ha venido al mundo. Y muchos entendían, muchos comprendían. Aquí en este mismo evangelio está la discusión entre el Señor y un hombre llamado Nicodemo, que era miembro del Sanedrín, de aquella corte religiosa de la época. Y él decía que en el Sanedrín se discutía el asunto y decían: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie hace las señales que tú haces si no está Dios con él. Quiere decir que había en general el entendimiento que el que estaba delante de ellos venía de Dios. Una vez el Señor le dijo a sus discípulos más cercanos, los conocidos, los apóstoles, él le dijo: ¿quién dice la gente que soy yo? Y empezaron: bueno, algunos dicen que eres alguno de los profetas. Y así hasta que él les dijo: ¿y quién decís vosotros que soy yo? Y este mismo Simón Pedro, del que hemos leído aquí, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa palabra Cristo significa en hebreo el Mesías, o en español sería el ungido, aquel que tenía las cualidades dadas por Dios para ejercer un ministerio de reinar, de traer la palabra de Dios y también ejercer el vínculo entre Dios y el hombre como el gran sumo sacerdote necesario y conveniente para restituir la relación de los hombres con Dios. Eso es lo que significa la palabra Cristo. O sea que no es algo tan sencillo, es un título que solamente Él podía llenar esas expectativas. Bueno, aquella gente le seguía. Muchos habían llegado tal vez a un entendimiento intelectual, como que es el Cristo, o simplemente veían que era un profeta, pero le seguían, andaban detrás de él. Él cruza, él los deja en Tiberias y cruza el mar. Y cuando ellos se despiertan y ven que el Señor no está allí, van y le buscan, cruzan. Dicen que habían barcas allí, ahora uno se imagina una multitud, ¿cuántas barcas habría, no? Y cruzando aquel lago de Genezaret, o el mar de Galilea, también conocido con ese nombre, y cruzaron y llegaron al otro lado y le preguntaron: ¿cuándo llegaste acá? Pero el Señor va directo al grano. Él no anda con rodeos, ni tampoco se deja llevar por las trivialidades que pueden establecer los hombres. Y él va al punto necesario. Él va a utilizar aquí una frase que el apóstol Juan la resalta, que la decía el Señor, y que es de gran contundencia, que es la frase: de cierto os digo.
La misma palabra de Dios nos declara que cuando Dios enfatiza doblemente algo es porque es algo inconmovible, invariable y que es imposible que haya posibilidad de un cambio. Entonces, cuando él decía de cierto os digo, era una palabra contundente de parte de Dios. Bueno, 4 veces utiliza esa frase aquí el Señor. Y la primera vez habla de acuerdo a las intenciones de la mayoría de los que estaban allí. Él dice, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Mire, ellos lo que estaban buscando era un bienestar material. Saciarse, comer el pan, pero no estaban viendo su necesidad espiritual. Ellos no estaban viendo que el que estaba delante de ellos podía solucionarle el problema más grande que tenían cada uno de ellos y que tiene la humanidad entera, el problema del pecado. Ahora, si nosotros nos preguntamos, ¿ha variado esa situación al día de hoy? ¿O no es cierto que la mayoría de las personas que buscan al Señor o que se acercan para buscar de Dios lo hacen sencillamente con la intención de buscar la bendición de Dios para la vida material en esta tierra? Muy pocos se acercan para buscar aclarar las cosas con Dios en cuanto a su futuro eterno. Lo que quieren es vivir bien en este mundo, cómodamente, y se acercan es para buscar bienestar material, así como aquellos hombres. De cierto os digo que me buscáis no porque visteis las señales. En pocas palabras, no lo estás haciendo porque has visto en mí que soy el Mesías, que soy aquel que te puede solucionar, que vino del cielo para dar vida, como vamos a ver a continuación, sino simplemente porque estás buscando a alguien que te solucione tu situación temporal. Mire, eso es tener una vista muy corta. No solamente en el hecho de que usted solamente está buscando solucionar algo temporal, cuando Él le puede solucionar algo que es un problema eternal, que tiene implicaciones eternas y tiene que ver con el futuro eterno de su alma, sino que también usted está limitando a recibir de parte de Dios una ayuda para algo tan simple, cuando Él tiene algo mucho más grande que darle. Bueno, Él después le indica nuevamente, de cierto os digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os dará el verdadero pan del cielo. Y entonces aquí Él dice, yo soy el pan de vida. Él está indicándole claramente a aquellos hombres judíos que conocían a plenitud toda esa historia. Tal vez usted la conozca. Cuando Dios dio el maná en el desierto al pueblo de Israel, cuando después que salió de Egipto iban camino a la tierra de Canaán y estuvieron recibiendo el maná durante todo ese tiempo. Él estuvo dando provisión. Él les está indicando que eso era simplemente una simbología de lo que había de venir. Ese no era el pan del cielo real. El pan real del cielo era Él, el que podía satisfacer y nutrir su vida y llenarlos por completo, no solo físicamente, sino en el sentido espiritual y su alma. Es el mismo Señor Jesucristo. Y por eso Él dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Una persona que recibe a Cristo, dice el apóstol Pablo, que es bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Una provisión plena y perfecta, completo,
Estamos completos en Él, le dijo a la iglesia de Colosas. Él es el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Por eso es que usted ve que una persona cree en el Señor. Pero ese hombre antes era borracho y ahora no anda en la borrachera. Porque antes era que tenía el alma vacía, que buscaba satisfacción en eso, o escapar de los problemas y olvidarse de esas cosas. Y tantas razones por las cuales la gente se da los vicios, pero ya lo dejó. Porque es que ahora Cristo lo llenó. Ya Él es feliz. Está lleno de gozo. Rebosa de felicidad. No necesita una botella de licor para sentirse contento. No necesita nada de eso. No necesita andar por allí vagando en el mundo. Hay otros que lo hacen es a través de la fornicación, porque se creen más hombres porque andan conquistando de aquí y allá, tras una mujer y tras otra. Ahora no lo hace. Porque ahora tiene a Cristo. Y así pudiéramos dar muchos ejemplos de cómo es transformada la vida de los seres humanos cuando Cristo entra allí. Está saciado. Está lleno, pleno en Él. Y dice, pero ¿por qué no lo hace? Es que no lo deja. No, es que no lo necesita. Es que no lo necesita. Ya está lleno, pleno en Él. Entonces, la otra expresión que Él le dice es que de cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Esta expresión la vamos a conectar con lo que Él le dice anteriormente. Él dice, todo aquel que el Padre me da, vendrá a mí. Él está haciendo un llamado. Venid a mí, dijo el Señor. Él le está buscando. Él le llama, venid y entremos a cuenta. Dice el profeta Isaías de parte de Dios. Él quiere que usted entre en una relación personal con Él. Hay un problema solamente, el pecado. El pecado separa al Dios del hombre. El hombre no tiene acceso a Dios por causa del pecado, pero Él dice, venid y entremos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si son rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Él da la provisión para que la persona pueda restaurar su relación con Él. Y Él dice, el que cree en mí tiene vida eterna, es creyendo en Él. Es recibiéndolo a Él. Y entonces Él dice, de cierto digo, si no comieres la carne del Hijo del Hombre y no bebieres la sangre, no tendréis vida en vosotros. ¿Qué implica creer en Él? Fíjense la figura que Él ha hablado, que Él es el pan de vida. Es gustar de Él. Creer en Él no es un asunto de creer en el Cristo histórico. No, yo creo que Cristo sí vino, sí es verdad, el Señor, sí, ese es Jesús, ese es el Cristo, yo creo eso. Y yo creo que murió en la cruz. Y yo creo que resucitó al tercer día. Usted cree la historia, pero usted tiene que creer a Él, recibirlo a Él, aceptar el señorío de Él, aceptar que usted ha pecado contra Él y que necesita arrepentirse y recibirle a Él como Señor y Salvador para que Él le limpie de todo pecado. Eso es gustar de Él, tomarlo a Él. Alguien dijo, mire, yo pongo un vaso de agua aquí. ¿Usted cree que ese vaso de agua le quita la sed? Usted dirá, claro que sí, pero mientras no la beba, usted seguirá teniendo sed. Usted podrá creer mucho de que esa agua le puede quitar la sed, pero mientras no la tome, mientras usted no deje que entre a su ser, usted no recibirá la bendición de saciar esa sed. Así es Cristo. Usted puede creer todo sobre Él, pero si usted no le recibe como Señor y Salvador, si usted no deja que Él entre en su vida y usted le entrega el control de su ser,
usted no podrá degustar de la vida gloriosa y eterna que Él le quiere dar. Sabe que cuando aquellos hombres escucharon aquello, dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Y muchos decidieron no seguir más con Él. Se fueron atrás. Mire, hay muchos que llegan al entendimiento de la verdad y endurecen su corazón y no reciben a Cristo y se pierden eternamente. Endurecer el corazón es entender y no creer. Es entender que necesitas a Cristo y no recibirlo. Endurece el corazón. El apóstol Pablo, hablando de su testimonio, cuando él escuchó la voz del Señor y dice, y no fui rebelde al llamado. Pero hay unos que sí son rebeldes. Usted ha sido rebelde. Usted ha endurecido su corazón para con el Señor. Ojalá que si usted hasta ahora ha tenido esa actitud, la cambie, porque está poniendo en juego el futuro eterno de su alma. Pero así como hay unos que rehúsan, que van atrás, que dicen, dura es esta palabra, no la acepto, hay otros que responden como Simón Pedro, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y él dijo, Señor, ¿a quién iremos? ¿En quién va a encontrar usted salvación? ¿Quién le puede dar a usted el futuro eterno de su alma en los cielos, salvado en comunión con Dios y de poder degustar las glorias eternas fuera de Cristo? Él dijo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído. Conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, dijo también Pedro en una ocasión posterior. No hay otro. Delante de usted está la vida y la muerte. La decisión es suya. Unos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y dieron la espalda. Pero aquí hay unos que sí dijeron, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Y a quién iremos? ¿A quién irá usted? Gran pregunta. ¿Qué decisión va a tomar usted hoy? ¿Va a decir, dura es esta palabra y salir por esa puerta sin Cristo, sin Dios y sin esperanza? ¿O va a decir como Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y le reciben esta noche como Señor y Salvador. Es decisión suya. Él ya hizo la obra de la cruz. Él ya resucitó y está entronado en los cielos esperando su respuesta. Ojalá sea su respuesta afirmativa por el bien de su alma. Que Él le ayude y prospere su palabra. Amén. Padre, te damos las gracias por el Evangelio. Mensaje glorioso de salvación que muestra al hombre con claridad su situación delante de ti, pero también presenta la oferta en la cual el ser humano puede encontrar el cambio de rumbo necesario y recibir a Cristo como Señor y Salvador, entrar por esa puerta estrecha y poder escapar de la perdición eterna y allí recibir el bálsamo glorioso y magnífico de las manos tiernas del Señor, después de haber sido golpeado por este mundo con tantos embates y con tantas vicisitudes, allí encontrar el bálsamo glorioso de Él. Pedimos por aquellos que han escuchado que tomen su decisión y que esa decisión sea para salvación y vida eterna. Ponemos todo en tus manos, lo hacemos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar del himno 33.
Dice, de mi tristeza y esclavitud, vengo Jesús, vengo Jesús. A tu alegría y a tu virtud, vengo Jesús a ti. De mi pobreza y enfermedad, a tu salud y rica bondad. A tu presencia de mi maldad, vengo Jesús a ti. El himno número 33 y luego escucharemos algunos anuncios. De mi tristeza y esclavitud, vengo Jesús, a tu alegría y a tu virtud, vengo Jesús a ti. De mi pobreza y enfermedad, a tu salud y rica bondad, a tu presencia de mi maldad, vengo Jesús a ti. En blanqueza y mancha de luz, vengo Jesús, ay, mi bien de tu cruz, vengo Jesús a ti. El sufrimiento que frenar, al vivir mi voz celestial, al servirme de todo mal, vengo Jesús a ti. De mi soberbia y falta de paz, vengo Jesús, para morar en dulce soledad, vengo Jesús a ti. En mi tristeza, amor, a ti Jesús, mi consolador, hago siempre darte honor, vengo Jesús a ti. Ese terror y la humanidad, vengo Jesús, a la alegría y dulce bondad, vengo Jesús a ti. Irresistible comunidad, a tu redimible tranquilidad, a tu paz por la eternidad, vengo Jesús a ti.